Segundo, en los siguientes términos a pena de que opere la caducidad. A. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de 30 días. Si la elección se declara en audiencia pública, el término se contará a partir del siguiente día. En los demás casos de elección y en los de nombramiento, se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación, efectuada en la forma prevista en el inciso primero del artículo 65 de este Código. En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para demandar se contará a partir del día siguiente a la confirmación. Espérenme un minutico y les aclaro ahí. Dice, son 30 días, esto es para seguridad de todo lo que son las elecciones y nombramientos. O sea, no se da tanto tiempo para efectos de que no se permita de que luego de un mes, o sea, se tiene un mes cuando se elige o se nombra, y ahí tienen los términos. Pero ahí, mire, hay varias cositas. Dice, término de 30 días, si la elección se declara en audiencia pública, esos son los casos, por ejemplo, de elecciones de contralores, que se hace una audiencia pública para la nominación, pues la elección. Dice, en este caso, cuando el nombramiento se cuenta a partir del día siguiente de la audiencia. En los demás casos, bueno, desde que se publican todos los nombramientos, se hace publicación en el diario oficial. Y hay algunos nombramientos que requieren confirmación. Un ejemplo, cuando se escoge por ejemplo, un magistrado del Consejo de Estado, se requiere confirmación del nombramiento por parte de la sala plena del Consejo de Estado. Entonces, en algunos casos es eso. Entonces, dice, bueno, ¿cómo se cuenta? A partir del día, siempre a partir del día siguiente. O sea, el día del nombramiento, el día de la elección, no se cuenta. Todos los términos se cuentan a partir del día siguiente hábil. La B, por favor. La carta naturaleza, acuérdense qué son. ¿Sí se acuerdan qué es? La B, le damos la B, por favor. Chicos. Me durmieron. B. ¿Tiene abierto? Cuando se pretenda la nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción de nacionales, el término será de 10 años contados a partir de la fecha de su expedición. Ya, qué pena, pero está caído. ¿Sí? ¿Ahí sí me oyen? Sí, profe. Bueno, bajen código, por favor, por favor. Leamos, ¿se acuerdan qué es la carta de naturaleza? ¿Se acuerdan eso que nosotros vimos? Ustedes ya estudiaron eso. ¿Qué era eso? O sea, ¿qué es eso cuando dice cartas de la naturaleza y resoluciones de autorización de inscripción? ¿Se acuerdan eso qué es?
No, entonces no, los voy a matar porque eso ya lo vimos. Busquen ese medio de control, busquen el artículo. ¿Ya? Chicos, por favor, estamos en procesal. Saquen código. Vean, busquen ese medio de control. Artículo 147, profe. Lo leemos. Yo ahorita les aclaro y nunca se les olvide. Cualquier persona, artículo 147, nulidad de las cartas de naturaleza y de las resoluciones de autorización de inscripción. Cualquier persona podrá pedir que se declare la nulidad de cartas de naturaleza y de resoluciones de autorización de inscripción dentro de la oportunidad y por las causales prescritas en los artículos 20 y 21 de la Ley 43 de 1993. Proferida la sentencia en la que se declare la nulidad del respectivo acto, se notificará legalmente y se remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los 10 días siguientes a su ejecutoria, copia certificada de la misma. Igualmente, si fuera el caso, en la sentencia se ordenará tomar las copias pertinentes y remitirlas a las autoridades competentes para que investiguen las posibles infracciones de carácter penal. Entonces, mire, listo. ¿Qué son las cartas de naturaleza? Son las constancias, es el acto administrativo a través del cual el presidente de la República o el ministro de Relaciones Exteriores le da la naturaleza de colombiano a un extranjero. Y el que dice cartas de naturaleza y resoluciones de autorización de inscripción es cuando el hijo de un colombiano nacido en o el hijo de un extranjero que tenga la calidad de colombiano pide el registro de él como colombiano. Y eso se hace a través de una resolución en virtud de que ya existe el padre con calidad de colombiano. Es el registro que se hace de los hijos. En ese caso, si yo voy a mirar la nulidad y yo le aplico la ley como está, pues yo podría demandar esos actos administrativos en cualquier tiempo. Entonces, lo que hace la ley dice, mire, en nulidad, yo simplemente lo que puedo es pedir la nulidad en cualquier tiempo, excepto en 3 casos. En los casos en que yo vaya a pedir la nulidad de una elección o nombramiento, lo puedo hacer, pero entre los 30 días contados a partir de que se haga la elección o nombramiento. Segundo, en el caso, el segundo está demanda de nulidad. Cuando yo vaya a pedir la nulidad de una carta de naturaleza o una resolución de inscripción, lo puedo hacer dentro de los 10 años siguientes. Además, eso lo vimos y lo vamos a ver si alcanzamos a ver el proceso, tiene unas causales específicas de nulidad. Y hay una tercera, que es en el caso de los actos administrativos. A ver, si ustedes se acuerdan, en materia de contratación hay 3 etapas: la etapa previa, la etapa contractual y la etapa postcontractual. Si yo quiero demandar la nulidad de un acto previo al contrato, claro, yo lo puedo hacer, pero no lo puedo hacer en cualquier tiempo. Lo que me dice la ley es cuando se pretenda la nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho de los actos previos al contrato, te podrá hacerlo 4 meses contados a partir del día siguiente de la notificación, comunicación, ejecución o publicación del acto. O sea, me dicen, claro, usted, por ejemplo, yo quiero demandar la nulidad del acto administrativo a través del cual se adjudicó el contrato. Claro, demándelo, pero no lo puede demandar en cualquier tiempo. Entonces, ¿ahí qué se dice? Se demanda la nulidad de ese acto administrativo y yo lo puedo hacer en 4 meses. O yo le puedo pedir, ya se hizo el contrato, yo puedo, ahorita vamos a ver, le puedo pedir la nulidad y que conlleve indirectamente la nulidad del acto administrativo previo. Pero lo que está diciendo es, en materia contractual, cuando se trate de demandar la nulidad de los actos administrativos previos, puede hacerlo 4 meses antes, en un término de 4 meses. Y eso es para darle pues seguridad a toda la actuación contractual. Entonces, primero,
Lo que nos está diciendo la ley es, usted puede entrar a demandar la nulidad en cualquier tiempo. ¿Qué otros actos se pueden demandar en cualquier tiempo? Dice los asuntos relativos relativos a lo que son bienes estatales imprescriptibles inalienables, dice objeto los bienes estatales. Esa la podemos demandar en cualquier tiempo. Puedo pedir la nulidad, esa es la que yo les explico, la que les voy a explicar. La nulidad de los actos que conceden prestaciones periódicas. Dice, cuando la nulidad, dice se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. Mire, este caso típico que lo van a encontrar ustedes todos los días es cuando, por ejemplo, una persona pide una pensión de jubilación y pasa los papeles y les piden un acto administrativo negando la pensión de jubilación. Él, por ejemplo, dice, mire, yo según mis cálculos y según la historia laboral, todo lo que ustedes estudiaron o están estudiando en seguridad social, dice, la persona cumple unos requisitos y pide que se le reconozca una prestación económica. O sea, puede ser, por ejemplo, una pensión, puede ser unas cesantías, puede ser una prestación periódica y de carácter laboral. Entonces dicen, listo, usted puede hacer la petición de esa prestación en cualquier tiempo porque es que esa no caduca. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si declaran, y ahorita les doy el ejemplo, si declaran la nulidad de un acto administrativo, tumban, por ejemplo, una pensión, al señor ya le habían reconocido la pensión y ya le habían pagado, si ese pago se le hizo en virtud de la buena fe, eso sí ya hay una posición unificada del Consejo de Estado, no le ordenan devolver la plata. Por ejemplo, se le reconoció a una persona una pensión y la pensión resulta como es una prestación, entonces se la dieron por 1,5 millones y resulta que no tenía derecho sino a 1 millón. La misma entidad puede demandar y decir, mire, qué pena, yo me equivoqué, al señor le liquidamos mal la pensión desde hace 3 años, entonces por favor ordene que me devuelva la plata. Y le dice el Consejo de Estado, ajuste la pensión porque lo tiene que ajustar, pero no se le obliga a devolver la plata porque sé parte de que él no tuvo la culpa de que lo hubieran liquidado mal, incurrió, o sea, no hay ninguna irregularidad de parte de él. Entonces fue fue de buena fe y en virtud de eso no se le ordena el reintegro. Por eso dice, sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe. De eso ya hay sentencias y hay esta norma. Y hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Como son prestaciones periódicas, solamente, o sea, la prestación como tal, yo puedo entrar a reclamarla en cualquier momento, ¿sí? Pero lo que yo no puedo reclamar son las prestaciones. ¿Por qué? Porque lo único que yo puedo reclamar es lo que se da de 3 años atrás. Y eso lo trae un decreto, que es dos decretos. El decreto 3130 y el 1848, eso es por allá del 69. Entonces dice, mire, si por ejemplo la persona tiene derecho a una pensión y la pensión la tiene, por ejemplo, hace 5 años y no se la han reconocido. Entonces me da el poder y yo demando y le digo, a ver, reconozcan en la pensión y reconozcan el pago de esos 5 años de prestación. No le van a dar los 5 años, le van a dar lo que equivale a los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque aquí se aplica la prescripción de la acción laboral. Acuerda de que las acciones laborales son 3 años. Entonces son 3 años contados a partir, de la fecha que se hizo exigible. Entonces a lo último el señor le van a dar le van a dar la pensión y le van a dar los últimos 3 años. ¿Queda claro eso? O sea, eso en cuanto a las prestaciones, ¿claro? Sí, profe. Mire, hay una
perdón, hay una sentencia, si ustedes la quieren consultar o ténganla ahí, es una sentencia de la sección segunda del Consejo de Estado, y es un radicado es el 226815. Es una sentencia de abril del 2018, donde habla de cuándo da lugar a que esos 3 años se puedan interrumpir. Mire lo que dice. Les voy a leer y luego les explico. El Código de Procedimiento Laboral, en el artículo 151, regula que las acciones emanadas de derechos sociales prescriben en el término de 3 años, contados a partir de que la obligación se hizo exigible. Tal prescripción se interrumpe, primero, por la reclamación escrita del trabajador ante el empleador para el reconocimiento o pago de un derecho o una prestación determinada. Dice esto siempre y cuando la reclamación se haya presentado entre los 3 años siguientes a la fecha en que la obligación se hizo exigible. Mire lo que ocurre ahí. Supongamos una entidad, y no crean, y esto se da muy seguido, y se da por ejemplo, yo no sé si ustedes han oído, sí, o no sé si yo les alcancé a dar derecho laboral de los contratos realidad, del contrato que está disfrazado y que uno encuentra que lo que están tapando es una vinculación laboral. Entonces uno demanda, dice, listo, mire, el señor viene hace 15 años trabajando allá como si fuera de planta, resulta que él siempre lo tienen como contrato. O más bien, un señor estaba vinculado, para que les quede clarito, un señor estaba vinculado a una empresa y resulta que él no le pagaron unas horas extras o unos recargos. Y no le pagaron los recargos durante 5 años. Entonces, ¿él qué hace? Él hace la petición y no se la pagan. Entonces, no tiene que hacer sino demandar. Pero resulta que le va a decir el juez, listo, yo a usted le reconozco, si tiene derecho, lo de los 3 años anteriores. Si usted en los 3 años hizo una reclamación, el término lo interrumpe la reclamación. O sea, si yo, por ejemplo, si ese señor en los 3 años pasó un derecho de petición pidiendo que le pagaran, esa petición interrumpe la prescripción y vuelve y cuenta. ¿Sí? Eso es lo que dice la ley. Dice que la reclamación del trabajador al empleador para el reconocimiento pago de un derecho, una prestación, esto siempre y cuando la reclamación se haya, eso interrumpe los términos de los 3 años. Entonces eso es lo que tiene que mirar uno cuando hace la reclamación o cuando la pretensión, y es lo que tiene que mirar el juez, porque si no, no puede reconocer sino los 3 años. Y eso cambia mucho, ¿no? Eso es importante para efectos de una reclamación. Esas son las excepciones que da el código. O sea, pero en general la nulidad la trae, se puede hacer en cualquier tiempo, excepto en esos casitos. O sea, excepto en que se habla de un bien del Estado imprescriptible, en las prestaciones sociales, lo que es la nulidad de un acto administrativo precontractual, lo que es nulidad de restablecimiento del derecho, lo que es la nulidad de la parte del nombramiento de elección y lo que es nulidad de carta de naturaleza. De resto, no hay caducidad. Hay unas, de ahí en adelante en el artículo, y lo vamos desmembrando, el código dice, listo, sí hay unas caducidades, entonces dependiendo de la pretensión. La primera es cuando se trata de nulidad y restablecimiento del derecho. Acuerden que la nulidad y restablecimiento del derecho, yo lo que le estoy diciendo, señor juez, declare la nulidad, pero además de declarar la nulidad, restáblezcame el derecho. Como es nulidad más restablecimiento del derecho que es de carácter económico, la ley sí da unos términos de caducidad. Si quieres, leamos, porfa, ahí son varios y ya miro las situaciones que se presenten. Leamos desde el D, el numeral 2D, porfa.
Y ahí les digo algunas cositas. Entonces, la nulidad, chicos. Ay, no. Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales. Bueno, usted me da el favor y me tienen abierto el código, ya les digo, Natalia, María Paula, ellos están metidos ahí. Daniel, Daniela, Danilo, por favor. Mire, de esto que les digo, para que tengan en cuenta. Nos dice la ley, dice, cuando usted quiera presentar la nulidad y restablecimiento del derecho, dice, usted no puede hacerlo en cualquier tiempo. Puede hacerlo dentro de los 4 meses siguientes. ¿A qué? A 4 supuestos: a la comunicación, a la ejecución, a la notificación o a la publicación del acto administrativo. Esto es lo importante que tiene todo eso que vimos de publicidad de los actos administrativos. Parte del supuesto de que el destinatario se enteró del contenido del acto y entonces una vez se ha quedado enterado, ¿por qué? Porque lo ejecutaron, porque lo notificaron o porque no lo publicaron, queda el señor ese habilitado para impugnar el acto administrativo. Y esa es esa. Entonces, mire, nos dice, a partir de la notificación a ejecución, acuerden que la notificación, los actos administrativos que se notifican son los actos administrativos de carácter particular. Y acuerden que la notificación se puede hacer personal, por correo electrónico, por estrados. Por donde sea, se cuenta a partir del día siguiente. Acuérdense que hoy está en boga la notificación por correo electrónico, que se entiende personal. Entonces, a mí me la mandan y me la notifican, se cuentan los 4 meses a partir del día siguiente, no el día en que se hace la notificación. La otra dice que se comuniquen. En ese caso, acuérdense que se comunican son los actos administrativos discrecionales. O sea, por ejemplo, nombramientos, por ejemplo, declaratoria de insubsistencias. Se comunican, simplemente le mandan a uno copia, usted fue declarado insubsistente. Entonces, yo no estoy de acuerdo y contado a partir del día siguiente en que me la comunican, independiente de que se ejecute, se debe demandar. Ahí hay varias situaciones que hay que tener en cuenta. Mire, hay una figura que se llama acción de lesividad. ¿Qué es eso? Por regla general, nosotros vemos que a la administración es la que demandan porque la administración es la que dicta actos administrativos. Entonces, dicta un acto administrativo, se lo notifica a un señor determinado y el señor no está de acuerdo y lo demanda. ¿En qué término lo demanda? 4 meses contados a partir del día siguiente en que se notifica. Pero resulta que hay situaciones en las cuales fue la administración la que cometió el error y ve que hay un error y ve que hay que corregirlo, pues ella misma presenta la demanda. Eso se llama acción de lesividad. Es decir, la administración es la que demanda sus propios actos para que sea el juez quien los anule o no los anule. Si se encuentra, por ejemplo, es violatorio de la Constitución y la ley, lo tumba y lo anula. La anulación que no puede hacer el funcionario administrativo. Esta acción de lesividad es muy usual o se da mucho cuando, por ejemplo, se reconoce una prestación y la prestación está mal reconocida. Recuerden que cuando se trate de... O sea, no lo puede revocar, porque para revocarlo tiene que pedirle autorización expresa. Recuerden que la revocatoria de actos administrativos particulares requieren el consentimiento del titular y él va a decir, no va a decir, sí, eso quíteme la pensión. No, eso no es así. Entonces, la única manera es que sea el juez el que se pronuncie. Entonces, la misma administración demanda, como cualquier demanda, y se llama acción de lesividad. Antes de este código, contemplaba un término para la acción de lesividad y decía que la misma administración podía demandarlo
le daba 2 años para demandar sus propios actos. Este código no dijo nada. Al no decir nada, pero manteniéndose la posibilidad que tenga la administración de demandar, la administración tiene que hacerlo dentro del tiempo que trae para las otras medios de control. Si, por ejemplo, dice, suponga, miren, la universidad pasó el cuento de las pensiones, que reconocieron unas pensiones mal, y le tocó a la misma UIS demandarse. Entonces dijo, mire, anule el acto administrativo y dígale a los pensionados que me devuelvan la plata. Y no lo devolvieron. Bueno, y tocó meter nulidad y restablecimiento del derecho. Ahí tenían 4 meses contados a partir del acto administrativo para demandar. O sea, hay que someterse la administración a la caducidad que tiene cada medio de control. Si quiere pedir nulidad, pues no tiene tiempo, pero si quiere nulidad y restablecimiento del derecho, lo tiene que hacer entre los 4 meses. ¿Listo? Ese es el término que tiene 4 meses contado a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución, cuando yo voy a demandar nulidad y restablecimiento del derecho de los actos administrativos. Leamos, por favor, bueno, mire, hay uno y ahí no nos detenemos mucho. Hay otro que se llama nulidad y restablecimiento del derecho a actos de administración de adjudicación de baldíos, todo lo que es la parte agraria. Esos son 2 años que se tienen para demandar. Y hay otro que dice, cuando se trate de demandar los actos de extinción del dominio agrario, dice que decidan de fondo las pretensiones de clarificación del límite y recuperación de baldíos. Son 15 días a partir de la ejecutoria del acto administrativo. Mire, la otra que hay, y antes de entrar a otro medio de control, para efectos de la caducidad se debe tener en cuenta la ejecutoriedad de los actos administrativos. Es decir, el término de caducidad no empieza a contarse realmente desde la notificación del acto inicial, sino a partir de la ejecutoria del acto administrativo. ¿Por qué la ejecutoria? Porque con la ejecutoria se cierra el debate gubernativo ante la misma administración. O sea, se agota lo que es la posibilidad de debatir ante la misma administración. Si ustedes se acuerdan, hay un artículo en el código que nos dice cuándo el acto administrativo adquiere firmeza y cuándo adquiere ejecutoria. ¿Se acuerdan de eso? ¿Algo? ¿O no? ¿Sí se acuerdan? De que durante la administración hay una posibilidad de debatir el acto administrativo y luego después de esa posibilidad que se tiene ante la administración, yo no puedo hacer nada ante la administración, sino me iría ante la jurisdicción de lo contencioso. ¿Se acuerdan de eso algo? ¿O no? Si no se acuerdan, mire, chicos, por favor. Mire, Camila, profe, por ejemplo, ¿se acuerda? Profe, Señor. es de pronto cuando se hace el control de constitucionalidad, digamos, del acto, y después ya cuando... No, mire. Cuando nosotros vimos acto administrativo, vimos todo el paseo de acto administrativo, cómo se hace, cuál es el procedimiento y terminamos en que se toma, esperen un minutico, ya les explico, se toma una decisión y esa decisión está contenida en un acto administrativo. Hasta ahí también, ¿no? Entonces, se profiere un acto administrativo. ¿Qué hago yo con el acto administrativo? El acto administrativo lo debo notificar, acuérdense, o publicar o notificar. Después de que se publica el acto o se notifica el acto administrativo, ¿qué vienen? Los recursos, ¿sí? Y entonces da la posibilidad de que la misma administración corrija los errores y dicta otro acto administrativo, resolviendo los recursos. Y supongamos que lo dejó en firme, que no lo cambió. Después de los recursos, o si, por ejemplo, no se dieron o no se agotaron, el acto administrativo adquiere firmeza. Entonces, la ley, el código específicamente, Abraham, por favor, para lo que lo recuerden un poquito, en el artículo 87 nos dice firmeza de los actos administrativos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya entran a formar parte del ordenamiento jurídico.
Leamos el 87, por favor, lo busquen. 87. Ahí dice, después de ahí, yo no puedo alegar nada en la administración. Leamos el 187, el 87, perdón. ¿Entraron? Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme, primero, cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso. Segundo, desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. Tercero, desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos o se hubiere renunciado expresamente a ellos. Cuarto, desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. Quinto, desde el día siguiente a la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. Mire, cuando yo estoy hablando, para recordarles un poquito, de la firmeza de los actos administrativos, estoy hablando de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos. Y esa fuerza ejecutoria, ¿qué conlleva? Que se den dos, o se hagan efectivo, dos de los caracteres esenciales de los actos administrativos, que es la ejecutividad y es la ejecutoriedad del acto administrativo. ¿Qué es eso? Que ya una vez en firme un acto administrativo, primero entra a formar parte del ordenamiento jurídico y permite que la administración lo haga cumplir. ¿Cómo? Pues le diga, oiga, señor, cúmplalo, y si no lo cumplo, yo tengo diferentes mecanismos espérenme un minutico, que es que me mandan de esta red. Esperen un minutico, ya les... Qué pena, pues que he tenido mucho problema con el internet y no es sino llamar y discutir con eso, pero ya, ahí va. Mire, cuando ya adquiere firmeza el acto administrativo, conlleva a que la administración lo haga cumplir. Entonces, si no lo cumple, por ejemplo, le imponen la multa, le da la jurisdicción. Hay diferentes mecanismos para hacerlo cumplir. Y lo otro que conlleva es la ejecutividad, es decir, la obligación que tiene el administrado a quien va dirigido el acto administrativo para cumplirlo. O sea, está obligado a cumplirlo. Como ya forma parte del ordenamiento jurídico, ya frente a esa situación, no hay nada que hacer. ¿Dónde se va el otro control? O sea, ¿qué haría yo si, por ejemplo, yo sigo inconforme con ese acto administrativo? Lo demando ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Se acuerdan de eso? Ay, espérenme. Nena, te llamo ahorita que estoy en clase. Te marco y me contestas. Sí, pero sí. Me timbra, sí, ya lo vi. Está bien. Bueno, me timbra. Bueno, chao. Entonces, mire, entonces dice, listo, ya formó parte del ordenamiento jurídico. Entonces me dicen, la única manera que tiene que hacerlo, es demandarlo, para que sea el juez, que lo saque del ordenamiento jurídico. Entonces me dicen, listo, entonces, ¿a partir de qué momento empiezo yo a contar la caducidad de esos meses? No desde el momento en que queda notificado el acto administrativo, sino el momento en que queda ejecutoriado, es decir, queda en firme. Ahí yo ya entro a contar la caducidad. Pero frente a esa ejecutoriedad o esos
la ejecutoría de los actos administrativos, mire, hay varias hipótesis. Una, ustedes se acuerdan, yo no sé, sí, yo creo que yo les debía haber comentado que en muchos casos el término de ejecutoria de los actos administrativos lo trae el acto administrativo. Por ejemplo, dice, este acto administrativo surte efecto o se empieza a contar a partir del 5 de junio. O sea, me está diciendo, ese término del 5 de junio es la ejecutoria. Eso se da, por ejemplo, mucho en materia de impuestos. Entonces, ¿cuándo cuento yo la caducidad? Desde esa fecha ejecutoria que trae el acto administrativo. Si no lo tiene, simplemente se empieza a contar cuando ya queda en firme y ya esa firmeza me la han dado a conocer. O sea, si no hay fecha de caducidad, me notifican y ya, por ejemplo, interpuse recursos, ya quedaron en firme, ya me entregan la resolución del recurso. A partir de la notificación del día siguiente, yo empiezo a contar. O sea, lo que tiene uno que tener en cuenta es la firmeza del acto administrativo, porque lo que le están diciendo a uno, a ver, si usted puede discutir y intentar que la misma administración le resuelva las inquietudes y los problemas, listo, hágalo en la misma administración, y si no, le toca entrar a demandar. ¿Quedó claro? O sea, eso es lo que dice cuando habla de la ejecutoria del acto administrativo. ¿Quedó bien? ¿Claro? Bueno, la otra. Chicos, ¿bien? Hay otro grupo que por favor me lo leen y yo después les explico, que es el caso de la reparación directa. ¿Cómo cuento yo la reparación directa? O sea, ¿qué tiempo tengo para demandar? Cuando veíamos el medio de control de reparación directa, nos decía 2 años usted tiene para demandar. O sea, la nulidad y restablecimiento del derecho son 4 meses. Eso es lo que nos dice la ley. Pero ahora, ¿cómo cuento los 4 meses? Eso está en el 164. Lo mismo ocurre con el de reparación directa. De reparación directa nos dice 2 años. Pero 2 años a partir de cuándo. Entonces, por favor, como todos tienen el código, María Paula lo tiene abierto. ¿No? Profe, ¿cuál artículo es? No, chicos, estamos en El de clase. reparación. Por favor, lo abren Sí, todos. o sea, No, léame, ya. El 164 lo tiene abierto. sí, te leí. Bueno, entonces léase. Espere, ya le digo. Espere, ya le digo los números. Lea el I de la segunda, el I. No, espere, eche un poquito. Bueno, del resto, eso. No, lea el I. Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de 2 años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción o omisión causante del daño, o cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. Sigue, ahí sigue. Sin embargo, el término para formular la pretensión de la reparación directa deriva del delito de desaparición forzada. Se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición. Venga, se me olvidó preguntarles, ¿recordaron un poquito lo de la ejecutoria del acto administrativo y quedó como claro eso de la ejecutoria? Acuérdense que la ejecutoria es cuando ya queda en firme totalmente el acto administrativo, yo no lo puedo discutir ante la administración si ya me toca ante el juez. ¿Eso quedó claro? O por lo menos lo recordaron y ténganlo en cuenta para efectos de una nulidad. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos? Señor, señora, ¿no? Bueno, la otra. Yo voy a demandar la reparación directa. Acuérdense que la reparación directa, lo que yo busco es que declare la responsabilidad del Estado y que ordene la reparación del perjuicio. Esas son las 2 grandes pretensiones que se tienen. ¿Listo? Entonces dice, listo. ¿En qué tiempo tengo yo para efectos de, o sea, cuánto tengo tiempo? Tengo tiempo, o con qué tiempo, cómo lo cuento,
para efectos de la demanda. Me está diciendo la ley, usted tiene 2 años, pero ¿cómo los cuenta? Entonces me dice, 2 años contamos a partir del día siguiente de la ocurrencia de la acción o omisión causante del daño. Esa es la primera. Entonces uno dice, por ejemplo, un accidente de tránsito, 2 años, cortados a partir del día siguiente en que ocurrieron los hechos. Pero resulta que, y esto lo aclara el código, trae otra cosa, trae 2 situaciones que aclaró, que fue cuando desaparece una persona o se declara desaparecida y cuando la persona no tuvo conocimiento de la causa del daño. Entonces miren lo que dice, cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre y cuando pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de ocurrencia. Esto fue una sentencia, hay varias ya, pero ocurrió y fue una sentencia que hubo el Consejo de Estado antes de este código. Y resulta que una señora entra a un quirófano, eso es de procedimiento quirúrgico, tiene un accidente. A raíz de ese accidente o de esa enfermedad le hacen un procedimiento quirúrgico y sale bien del procedimiento quirúrgico, se lo hacen en una entidad pública. Y después, mucho tiempo, como al año, empieza a sentir ciertos síntomas y ciertos malestares que no sabe de dónde vienen, que no tiene ni idea, y va donde el médico. Y a la señora le hacen una serie de exámenes, de pruebas diagnósticas, de rayos X, y encuentran que el origen de esa enfermedad que tiene ahorita es producto o fue producto de esas dolencias, fue producto del procedimiento quirúrgico que se le hizo hace 1 año, 1 año y medio, 2 años. Entonces, listo, la vuelven a abrir, pero ella queda con secuelas. Dice, no, yo voy a demandar. Entonces, ¿cómo se cuentan los 2 años? Si yo le aplico la teoría que trae que 2 años contado a partir de la acción o omisión, tendría que aplicarle los 2 años desde el momento en que le hacen el procedimiento quirúrgico original. Y si pasa todo ese tiempo y la señora no se dio cuenta, sino mucho después, entonces lo que está diciendo la ley, dice, es 2 años que se cuentan desde que tuvo conocimiento del hecho, si fue posterior. Y ella después de eso fue que dijo, le dijeron los médicos, su dolencia viene de ese procedimiento quirúrgico de hace 2 años. Entonces, a partir de que conoce, es que cuentan los 2 años. ¿Queda claro? De siempre y cuando pruebe la imposibilidad de haberlo conocido de fecha posterior. ¿Cómo lo prueba? Con las ayudas diagnósticas, con los rayos X y todo lo que le hacen, y le descubren que ese mal que tiene ahora fue del procedimiento quirúrgico. Entonces, en ese caso, ese fue un caso y hay varios ya que se conoce y que fue más que todo por la parte médica. A ver, es injusto que la señora no tuvo ni nada, no le ocurrió nada en 2 años. Luego de los 2 años sí le aparece que no tenga la posibilidad de demandar. Y ahí se abrió esa posibilidad. Y la otra que se abrió es esta. Dice que cuando se trata de desaparición forzada de las personas, ¿cómo se cuentan los 2 años? Entonces, lo que hace la ley es, dice, mire, primero, desde el momento en que los hechos se originaron. Segundo, cuando aparece la víctima. O tercero, a partir de la ejecutoria de la sentencia penal que declara la muerte por desaparecimiento. Entonces, en ese caso, los 2 años tienen se cuentan diferente. Pero, por ejemplo, esto es muy importante para efectos de responsabilidad, pero ahí, por ejemplo, cuando hay sentencia penal, tiene que haber quedado algo en la sentencia que diga que el responsable es un agente del Estado para poder demandar. Y la otra, que no está aquí, pero hay una salvedad, y es la ley 288 del 96. En la ley 288 del 96, es una ley que determina la indemnización de perjuicios a víctimas de violación de derechos humanos que hayan sido declaradas por los órganos internacionales, cuando, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Penal Internacional declaran la responsabilidad y ordenan la indemnización de perjuicios.
En ese caso, no se puede pagar y no hay caducidad y se puede reconocer el cobro de los daños en cualquier momento. O sea, siempre y cuando lo haya declarado un órgano internacional. Entonces, en ese caso, por eso es que salen sentencias mucho tiempo después donde hay reparación de perjuicios. Ese es el de reparación directa. Y hay que tener en cuenta otros términos que son de controversias contractuales. Otro, por favor, que me lea el J. Leamos el J primero, chicos. Andrés, ¿lo tiene abierto? Sí, señora profe. J. En las relativas a contratos, el término para demandar será de 2 años, que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento. Cuando se pretenda la nulidad absoluta o relativa del contrato, el término para demandar será de 2 años, que se pensarán a contar desde el día siguiente al de su perfeccionamiento. En todo caso, podrá demandarse la nulidad absoluta del contrato mientras éste se encuentre vigente. En los siguientes contratos, el término de 2 años. Lea que ya les aclaro ahí una cosa. Sigan, por favor. Y en la ejecución instantánea desde el día siguiente cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato. Segundo, en los que no requiera de liquidación desde el día siguiente al de la terminación del contrato por cualquier causa. Tercero, en los que requiera de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes desde el día siguiente al de la firma del acta. Cuarto, en los que se requiera de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración desde el día siguiente de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe. Quinto, en los que se requiera de liquidación y esta no se logre por un acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de 2 meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o en su defecto del término de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato o la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que lo disponga. Ya, venga. Ahí les aclaro unas cosas. Cuando nosotros vimos, cuando ustedes vieron contratación, acuérdense que en la contratación hay un término de perfeccionamiento del contrato. O sea, la ley 80 nos dice cuándo queda perfeccionado el contrato y cuándo arranca la ejecución del contrato. Mire lo que nos está diciendo aquí el código. Dice, dice, la relativa a contrato del término 2 años contaba a partir del día siguiente, los hechos que dieron motivo. Dice, cuando usted vaya a pedir la nulidad, los 2 años se cuentan desde el día siguiente del perfeccionamiento del contrato. Entonces yo tengo que recordar cuándo queda perfeccionado el contrato. Y es en el artículo 41 de la ley 80. Dice, los contratos quedan perfeccionados cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se lee por escrito. Pero para ejecutarlos, usted tiene que, o sea, ese queda perfeccionado ahí. Se suscribe el contrato. Independientes son los requisitos que exige la ley para que se pueda ejecutar el contrato, que es ya presente la póliza, apruebe la póliza, saque el registro presupuestal. Eso es para que se pueda ejecutar. Pero para efectos de que quede perfeccionado es cuando ese acuerdo se lea por escrito y se firma el contrato. Y acuerden que los contratos dicen, contrato se firma hoy a los 5 días de mes de julio. Entonces, lo que nos está diciendo la ley 80, a ver, cuente los 2 días. ¿Desde cuándo? Desde el día siguiente al de la nulidad de los contratos. La nulidad de los contratos solamente la puede pedir la Procuraduría, las partes del contrato, o la puede ordenar el juez de oficio. O sea, la puede pedir. Esa nulidad, bueno, dice, listo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué otra situación? Para que se pueda pedir la nulidad del contrato, el contrato tiene que estar vigente. O sea, si ya pasó la vigencia del contrato, ya ya se va ya no se puede pedir la nulidad.
Y estoy hablando que esté vigente durante el plazo inicial o sus prórrogas, pero tiene que estar vigente. Y allí lo que nos trae el código dice, a ver, tenga en cuenta que no todos los contratos son iguales, que unos contratos se liquidan, otros no se liquidan, pero y que otros contratos son de ejecución instantánea, está listo, ¿cuándo se cuentan los 2 años siguientes? Entonces, en términos generales, se cuentan a partir del perfeccionamiento, pero si son contratos de ejecución instantánea, o sea, aquellos cuya obligación se agotan en un momento, por ejemplo, de compraventa de un mueble, en esos casos se cuentan 2 años a partir del día siguiente en de que debió cumplirse el objeto del contrato. Supongamos, en una entidad compran un equipo, se hizo un acuerdo, se suscribió el contrato y se dijo que entregaran el equipo el 10 de junio. Entonces dice, listo, la entidad entregó el 10 de junio y la entidad se demoró casi un año en pagarlo y entonces el otro empieza va a demandarlo. ¿Desde qué momento se cuentan los 4 meses? Los 2 años, perdón, desde el momento en que se cumplió el objeto del contrato, o sea, ¿cuándo? El 10 de junio, independiente que no se haya pagado. Eso es lo que está diciendo. Si son acuérdense, la otra figura que habla mucho ahí la ley es que sean contratos de que se hayan liquidado o no. Acuérdense que los contratos, por lo general, cuando yo les estoy mostrando contratación, uno y nosotros que hemos estado, pues yo que he estado metida en tantos rollos, en tantas oficinas, en tantas liquidación de contrato y que con arbitraje hay, uno por lo general liquida el contrato así sea de aquellos contratos que la ley diga no es obligatorio liquidarlos, porque pues prácticamente la liquidación es un cruce de cuentas. Entonces es mejor hacerlo en todos los contratos. Entonces dice, bueno, pero hay que decir que la ley dice en unos contratos se liquidan, en otros no. Dice, bueno, ¿y cómo cuento yo el término de caducidad si son contratos que se liquidan y no se liquidan? Si son contratos que no se liquidan, que no requieren liquidación, los 2 años se cuentan a partir del día siguiente en que se terminó el contrato. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta la liquidación. Pero si los contratos se liquidan, sí hay que, si son de lo que liquidan, sí hay que tener en cuenta si se liquidaron en forma unilateral o se liquidaron de común acuerdo. Venga, les digo qué es eso. Cuando nosotros vimos contratación, yo no sé si, esperen, si les puedo mostrar aquí, para recordarles un poquito, les muestro. Miren. Esperen, les muestro lo de la liquidación. Mire, espere, ya les... Mire, ¿cuáles son? Ahí no les estoy mostrando la diapositiva, sino otra. Mire, ¿ven esta de acá? Que es la forma de liquidar un contrato. ¿La ven? Chicos. Sí, señora. Bueno, mire, hay 3 formas para que ustedes se acuerden. Esta es recorderis. Primero, la ley dice, por regla general, casi todos los contratos se liquidan. O sea, y sobre todo los que van a transcurso del tiempo y los grandes contratos, esos se liquidan. Dice, listo. Entonces hay 3 formas de liquidar. Liquidación bilateral o de mutuo acuerdo, la liquidación unilateral y la liquidación judicial. Esas son las 3 formas. Es tan importante la liquidación de un contrato que prácticamente ahí se pueden reconocer mayores valores, menores valores, todo eso. La regla general es que una vez termine el contrato, la entidad tiene, aquí están los términos, mire, la oportunidad que se tiene son dentro del plazo que tiene el pliego o a más tardar dentro de los 4 meses siguientes a
a la liquidación a la terminación del contrato. Esa es, o sea, tienen 4 meses para que las partes lo hagan de común acuerdo. Si eso después de 4 meses o el tiempo que diga el pliego no se puede hacer, entonces la entidad tiene 2 meses para liquidarlo unilateralmente. Si ni esta es posible ni la otra es posible, o sea, si ni esta ni esta, se pueden hacer, ya sea por entidad o por ambas partes, se tienen 2 años. ¿Por qué se tienen 2 años más? Porque en esos 2 años es que yo puedo pedirle al juez que lo liquide. Entonces, si yo tengo 2 años para pedirle al juez que lo liquide, pues lógicamente lo pueden liquidar entre las... Entonces dice, listo. Entonces, ¿cuándo se da la liquidación esta de 4 meses? Es la que llamamos bilateral. O sea, las partes pueden de común acuerdo liquidar el contrato. Entonces, levantan un acta de liquidación. En el acta de liquidación pueden aparecer salvedades. Es decir, una de las partes dice, yo no estoy de acuerdo con ese punto y no estoy de acuerdo. Y dejo constancia que no estoy de acuerdo. Sobre aquello que yo no estoy de acuerdo del acta de liquidación, puedo demandar. Si yo no dejo salvedad, no puedo demandar. Y ese documento simplemente se notifica y ya termina cualquier obligación del contrato. Eso es esto en 4 meses. Si no se puede en los 4 meses, entonces, ¿qué hace la entidad? Mediante un acto administrativo, liquida unilateralmente el contrato. Llamó al señor y el señor nunca se le ocurrió, pero tiene que liquidarlo. Entonces lo hace mediante un acto administrativo y el acto administrativo lo notifica y queda ejecutoriado y quedó liquidado el contrato. Si eso no se puede, viene la tercera forma, que es esta, que se hace la liquidación judicial. Cuando no se ha producido ni una ni la otra, entonces yo le pido al juez que la liquide. ¿Se acordaron de eso? ¿Sí? Entonces viene aquí esta. Chicos, ustedes parecen que estuvieron no hablándole quién sabe a quién. ¿Hasta ahí van recordando o no? No, me va a tocar dejarles el código para que se lo aprendan de memoria. Mire. Entonces, dice listo. Entonces, ¿cuándo procede a que yo pida a que yo demande el contrato? Dependiendo si se liquidó. Entonces dice, si el contrato fue liquidado unilateralmente, o sea, si lo hizo la entidad, claro, yo puedo demandar. Si yo soy el contratista, entonces yo demando dentro de los 12 años siguientes a que quede en firme el contrato del acto administrativo de liquidación. ¿Qué más? Si el contrato fue liquidado de común acuerdo y hubo salvedades, se cuentan 2 años contados a partir del día siguiente en que quedó en firme ese acta con las salvedades. Y básicamente lo que yo le digo al señor juez es esto, liquídelo porque yo no fui capaz de liquidarlo. La otra que hay que tener en cuenta, ustedes también aquí dice, mire, cuando se pretenda la ejecución de títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidos por la jurisdicción contenciosa en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales, el término para solicitar su ejecución será de 5 años, contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ella contenida. ¿Qué es eso? Mire, cuando hay una condena del Estado, una condena a través de un proceso contencioso, condenaron al Estado y el Estado no pagó. O, por ejemplo, hay un laudo arbitral, condenan al Estado y no pagan. O, por ejemplo, hay un acta y no la pagan. Entonces, en ese caso, ¿cómo se hace efectivo el pago? A través de un ejecutivo. El ejecutivo, el competente en la jurisdicción de lo contencioso, ¿sí? Y no es la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, el ejecutivo que siguen, que se lo vamos a ver, es el ejecutivo de mayor cuantía que ustedes van a estudiar o estudiaron en el Código General del Proceso, con todo lo que son medidas cautelares, todo eso, todo el código. Entonces dice, bueno, ¿y en qué tiempo tiene
se puede demandar un ejecutivo para buscar que se haga efectivo el laudo o se haga efectiva la obligación del contrato. Donde hay un título, se tienen 5 años a partir de la ¿qué? 5 años a partir de la que quede exigible la obligación. Y el otro término que da, hay 2 términos aquí específicos antes de terminar. Miren, en el caso, por ejemplo, de la repetición, cuando se hace la repetición, acuérdense que hay 2 términos. Cuando vimos repetición, dice, una cosa es la repetición que tiene que hacer el representante legal de la entidad y tiene 6 meses. Y otra cosa es la que tiene que hacer la Procuraduría, dice, cuando se pretende repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación o una forma de terminación del conflicto, son 2 años contados a partir del día siguiente a la fecha de pago o más tardar del vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas, que son 10 años. 10 meses. Entonces, eso lo vamos a ver después. O sea, 2 años para la repetición. Y en el caso de la reparación de daños por violación de un derecho al grupo, esa lo trae también el código, y esa en la H, dice cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y reconocimiento y pago de perjuicio causado a un grupo, la demanda debe promoverse entre los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño. Entonces, esos son 2 años, acuérdense que los términos hay que tenerlos muy en cuenta, de acuerdo al 164, porque son, porque si yo presento la demanda fuera de los términos, pues resulta que me van a rechazar la demanda porque el rechazo es de plano de la demanda, o sea, sin ninguna prueba, simplemente se verifica que se haga la demanda en ese tiempo. El otro que, y les voy a ahondar un poquito pero entramos un poquito para poner el marco jurídico, y es en cuanto a las pretensiones, a las peticiones de la demanda. Uno de los elementos más importantes de saber manejar la demanda no es tanto la parte económica, sino es saber hacer las pretensiones. Ya les digo por qué, porque lo que llamamos peticiones o pretensiones de la demanda es aquello que yo quiero que me reconozca y me dé el juez. O sea, si yo le digo, señor juez, declare la nulidad del acto administrativo y me repara tal perjuicio en tal cuantía, el juez está cerrado o está limitado para efectos de que solamente me pueda dar aquello que yo, inclusive hay una inquietud en un tribunal de arbitraje hasta así. Mire, venga, les digo por qué, porque en materia de lo contencioso administrativo, el juez el juez está cerrado y limitado a lo que yo haga en las pretensiones de la demanda. Entonces, por eso se dice que es el efecto jurídico que quiere el demandante perseguir con la demanda. Y dice la finalidad de lo que yo busco. Si yo le digo, señor juez, yo quiero una nulidad, pues el juez me va a dar la nulidad, si procede. Me va a decir, yo quiero el restablecimiento del derecho, me va a dar el restablecimiento del derecho, ¿sí? O sea, no puede salirse de la pretensión. De ahí es la importancia que tiene saber hacer las pretensiones, cuál es el objeto de la pretensión, qué es lo que yo pido, cuál es el petitum de la demanda. O sea, porque el juez está enmarcado o está ceñido a lo que se puede pedir en la demanda. Entonces, si ustedes ven en el artículo 162, yo creo que podemos, mire, en 162 dice, los hechos, dice, lo que se pretenda expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones que se formulan por separado con observancia de lo dispuesto en el código para acumulación de pretensiones. Acuerden que la pretensión es aquello que yo busco que me reconozca el juez. La pretensión varía de acuerdo a cada medio de control
y la pretensión es lo que se va a pedir en la demanda. O sea, es definir en qué sentido quiero que el juez me vaya a reconocer un derecho o no me lo va, o una obligación. Entonces dice, por eso es que dice en qué están constituidos esas pretensiones, en derechos, en beneficios, en pronunciamiento, ya sea que me declare una condena o me condene, y aspiro que todo eso que yo pido en la pretensión me lo vaya a reconocer en una sentencia. Y por eso dice, mire, uno de lo que más debe saber hacer en el escrito de la demanda es precisar y aclarar y tener muy claro todo lo que yo quiero pedirle al juez o sea, todo lo que quiero que obtener como parte demandante de un proceso y que él quiero que el juez me reconozca en la sentencia. O sea, si el juez realmente está amarrado, esperen, aquí me paso la otra, el juez está amarrado a lo que yo vaya a presentar, bueno, la otra la dejamos, a lo que yo vaya a presentar en la demanda, o sea, qué derecho quiero, cómo lo quiero. Y les decía que varían de acuerdo al medio de control. O sea, cada medio de control, si ustedes se acuerdan, tiene su propia pretensión. Hay una cosa muy particular en materia de lo contencioso administrativo, y es que la sentencia o el fallo que profiera el juez tiene que ser congruente con las pretensiones señaladas en la demanda. El juez no me puede dar nada más de lo que yo pido, que sí ocurre, por ejemplo, si ustedes saben, en los procesos ordinarios. O sea, si, por ejemplo, la parte va a pedir, liquídeme como una de las pretensiones intereses de mora, eso se puede reconocer en un proceso. ¿Por qué lo digo? Porque en tribunal de arbitraje se siguen esas reglas. O sea, sí, por ejemplo, y se pueden reconocer así no se hayan pedido. En este caso, en materia de lo contencioso administrativo, el juez no podría entrar, por ejemplo, a reconocer un interés de mora que no le pidieron, porque tiene que haber congruencia entre lo que le piden y lo que el juzgador está reconociendo, porque el juzgador está limitado por la voluntad del actor para concederle beneficios. ¿Quedó claro? O sea, esa es una de las diferencias que se tienen estos procesos. Por eso debe saberse hacer, porque el juez no puede conceder, por ejemplo, derechos o beneficios que no estén contemplados en las pretensiones que hizo el actor en la demanda. Respecto a las pretensiones, nos dice el código, dice, observantes, dice las varias pretensiones serán separadas, uno lo separa, observando lo dispuesto en el código para la acumulación de pretensiones. Entonces, mire lo que hay que tener en cuenta. Primero, cuando yo pretenda, hay un artículo, cuando yo pretenda la nulidad de un acto administrativo, búsquense, por favor, ya vamos a acabar, el artículo 163 y lo leemos. 162 son los requisitos, y en el 163 lo leemos, por favor. ¿Qué cosa? Individualización de las pretensiones. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, este se debe individualizar con toda precisión. Si el acto fue objeto de recurso ante la administración, se entenderán demandados los actos que lo resolvieron. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Mire, todo lo que estoy diciendo lo dice ahí y lo resuelve el 163. ¿Qué nos dice? Mire, cuando usted precisamente vaya a pedir la nulidad de un acto administrativo, debe decir en el caso concreto qué es lo que está pidiendo la nulidad. Si es todo el acto administrativo, o si es un artículo, o si es una palabra, o si es un párrafo, o si es, por ejemplo, una expresión. Y en ese caso pedir la nulidad específicamente. Uno tiene que decir, declaren la nulidad de la totalidad del acto administrativo tal.
La otra que hay que tener en cuenta es esto, y esto tiene una consecuencia. Acuérdense que es requisito que yo haya agotado los recursos. Y así yo no lo diga, yo puedo demandar un acto administrativo y no decir nada en la demanda de que de que haya un pronunciamiento posterior de un recurso. Yo puedo obviar ese pedacito, porque es que lo que me están diciendo, si el acto, y yo eso sí lo tengo que decir, si hubo recursos, dice, si el acto fue objeto de recursos, se entienden demandados los actos, es como si fuera, ese es un acto complejo que tiene dos actos administrativos, el inicial del acto administrativo y el que resolvió los recursos, pero en últimas es una sola demanda que yo hago con ese acto complejo. Y la otra, bueno, dice, cuando se pretendan declaraciones diferentes a la nulidad, deben enunciarse por separado. Entonces yo digo, señor juez, declare la nulidad del acto administrativo que dijo tal cosa. Segundo, ordene la reparación de perjuicios que consiste en tal cosa. Eso debe ir claro, debe ir separado y debe ser, en eso, sobre todo en los de nulidad y restablecimiento del derecho, es muy claro. Yo primero le pido la nulidad. Si esa nulidad se da, me van a reconocer los perjuicios que yo pido. Entonces yo le digo, señor juez, primero, declara la nulidad del acto administrativo. Segundo, como consecuencia de la nulidad, declare, condene y haga esta declaración, como consecuencia de la nulidad, condene el pago de tales perjuicios. Eso es otra. La otra, acuérdense, los recursos, así no se digan, van sujetos. Cuando, otra regla, cuando yo pretenda, yo vaya a demandar nulidad, reparación directa, la primera pretensión que se tiene que pedir es declare responsable patrimonial del Estado. Entonces dice uno, segundo, cláusula segunda, como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, condene a indemnizar el daño antijurídico. ¿Y eso qué quiere decir? Que el juez solamente se va a pronunciar de los perjuicios, primero, cuando haya declarado la responsabilidad. Si él no declara la responsabilidad, no hay indemnización de perjuicios. Y segundo, en el caso de que yo pida perjuicios, el juez solamente puede entrar a hacer la reparación de los perjuicios que yo solicito. O sea, eso es lo que yo les digo, que eso es lo que enmarca este caso del pronunciamiento. O sea, si yo le digo, reconózcame perjuicios materiales o morales y le digo cómo, tal, eso me va a reconocer o no me va a reconocer. Pero de todas maneras yo los pido y él se enmarca ahí, pero si yo no le pido morales, él no me va a reconocer moral, o no puede, porque las pretensiones enmarcan lo que puede reconocer el juez. Y cuando se trata de controversias contractuales, hay múltiples pretensiones. Yo puedo pedir, por ejemplo, declare la existencia del contrato. Acuérdense de nulidad del contrato, reajuste de precios, todo lo que tiene que ser múltiples, pero así sean múltiples pretensiones, todas se deben formular en la demanda de acuerdo con la situación que yo pido. ¿Qué más? Puedo pedir, por ejemplo, mire, hay unas consecuencias en materia de contratación y qué pena, ahorita bueno, yo dejo aquí porque es bien larguita, pero son diferentes situaciones que se pueden presentar frente a las pretensiones, por ejemplo, en materia de contratación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pido la nulidad del acto administrativo antes del contrato cuando ya se hizo el contrato? ¿Qué ocurre con ese contrato? Entonces está diferente en el caso de ejecutivas, diferente. Hay otras situaciones diferentes que se pueden dar en materia de controversias contractuales. Chicos, así un pase, por favor, a manejar código, que es que esto sin código queda como difícil. La otra, ustedes no me pasaron los medios de control que quieren trabajar. No es que vayan a trabajar en el medio de control, es que ahí se van a mover y yo le digo cómo se van a mover. Acuérdense que hay unos grupos que ustedes tienen. Sigamos trabajando en esos grupos, ¿no?
Profe, una pregunta, demanda de responsabilidad también entraría ahí. Sí, lo que es reparación directa. Mire, enfóquese en o nulidad y restablecimiento del derecho o nulidad, reparación directa. Y de esas caben muchas. Por ejemplo, en reparación directa puede ser un accidente de tránsito, puede ser, cantidades de situaciones que, o sea, en la variante de las pretensiones pueden ser muchos. ¿Listo? Ya me sacaron. Pero si la que... no, ¿ustedes tienen armados los grupos? Sí. Dejemos Sí, esos profe. grupos, que es que la actividad es larga. Entonces dejémosla en grupo, por favor. Y más bien la última la hago individual. ¿Sí? Bueno. Ya me sacaron de aquí, chicos. Ha sido un placer, un abrazote. Nos vemos el martes. Hasta luego, profe. Chao. Estén bien, chao.